Sistemas jurídicos. ¿Qué es un sistema jurídico? Para poder explicar bien qué es un sistema jurídico, quisiera traer a colación un término que me parece bastante acorde a lo que estamos discutiendo, que sería el pluralismo jurídico. Este hace referencia a la existencia de múltiples sistemas jurídicos en una misma área geográfica. El concepto de pluralismo jurídico supone una definición alternativa de derecho, pues si se adopta la definición clásica, el derecho se reduce a las normas producidas solamente por el Estado. ¿Se puede hablar de un pluralismo jurídico en el Estado plurinacional de Bolivia? Pues vemos que hay dos polos bien opuestos cuando se habla de sistemas jurídicos, ¿no? Para poder traer un ejemplo de la percepción que tengo, quisiera mostrar este manifiesto que el CONTIOCAP preparó para el señor Evo Morales el 2019, ¿no? Justamente manifestando este apego de los derechos consagrados de la CPE y toda esta estructura, ¿no?, de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no?, que responde a los sistemas políticos y jurídicos de la cosmovisión indígena, ¿no? Y este fue un mensaje de difusión que se ha creado, ¿no?, a través de la renuncia del señor expresidente Evo Morales. Se respete que en este caso se les pide a las autoridades que respeten lo que es el ama yuya, el ama suya y el ama aquella, ¿no? El ama yuya, no seas mentiroso; el ama suya, no seas ladrón; el ama aquella, no seas flojo, ¿no? Entonces, estamos hablando de un sistema jurídico el cual los manifestantes han demostrado que está totalmente claro y que está regido también bajo la Constitución, ¿no? Esta ha sido una propuesta del CONTIOCAP para hacer conocer también a la comunidad internacional cómo se está distorsionando la realidad, ¿no?, del tema político, legislativo, incluso electivo, ¿no?, en el tema del manejo electoral, después de una reelección forzada, ¿no? Es así que podemos ver que estos principios también están implícitos en el gobierno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sistema jurídico, ¿cómo lo podemos definir? Si damos una definición operativa, es un sistema de normas, valores y principios que regulan la vida social y el orden público, ¿no? Entonces, también podemos tomar en cuenta el hecho de que cuando hablamos de sistemas jurídicos, podemos hablar de derechos. Hablamos de un sistema claro de derechos, pero en este caso, los derechos. ¿Qué llegan a ser los derechos? Los derechos se conocen como esos atributos del ser humano que se dan de manera natural, biológica y socialmente por el hecho de existir y gozar de la protección de la dignidad de la persona, así como de pertenecer a una colectividad. El ejemplo, por ejemplo, del derecho a la vida, a la alimentación, la igualdad, el derecho a la educación, el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado, el derecho a servicios básicos, a salud, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ese sistema de derecho, podemos definir que los derechos son estas formas, ¿no?, de protección a la dignidad de una persona. Y el derecho obviamente está ligado a los sistemas jurídicos también, ¿no? Ahora, tomar en cuenta de que también existen sistemas de derechos, ¿no? Estos sistemas de derechos también ejercen normas, prácticas, valores, procedimientos, autoridades, instituciones, y estas mismas nos sirven para regular la vida social, resolver esos conflictos y organizar el orden de alguna manera, ¿no? Resolver estos conflictos. Hablamos de este plano filosófico cuando hablamos de los derechos, ¿no?, y cómo ha ido evolucionando. Por ejemplo, se toma en cuenta dimensiones como el lenguaje, la política, el mito, el arte, la religión, el derecho y la moral. La moral está súper relacionada a lo que es el derecho, porque está inscrita en la vida humana como el modus operandi de nuestra vida personal y de manera colectiva. Si hablamos de derecho, hablamos de esta función de la moral y cómo la moral ejerce, ¿no?, este código mágico de cómo sería o cómo se llevaría a cabo el derecho, ¿no? Y también cuando hablamos dentro de este plano filosófico, podemos ver que la moral también está inscrita en estas dimensiones, ¿no?, como el lenguaje, la política, el mito, el arte, la religión, el derecho y, en últimas, la moral, ¿no? Entonces, la moral también está regulando esta forma de existir, ¿no?, de manera colectiva. Como se dice, ¿no?, es un modus operandi de la vida personal. También hablamos de este sistema, ¿no?, que se había mencionado, el sistema de derecho, que tiene la forma
en sí de regularizar, ¿no? Todo lo que sería la vida social, organizar el orden, así como reglas para poder cambiar otras reglas, ¿no? Estas reglas tienen legitimidad y eficacia para determinado colectivo en cierto contexto sociocultural e histórico, ¿no? Entonces, estos sistemas de derechos van a ser estas normas y prácticas que se van siguiendo, ¿no? Que están obviamente ligadas al derecho de la vida, pero también se habla de esta línea, ¿no? Que traza justamente el derecho conforme la moral y conforme los deberes también, ¿no? La moral, como habíamos dicho, es también una forma de regular, ¿no? Es un modus operandi de esta vida subjetiva personal o colectiva, ¿no? Entonces, la moral va a formar parte también de estos sistemas jurídicos. Es así que es otro componente, ¿no? De lo que se conoce como este sistema de derecho para definir bien qué es un sistema jurídico. Entonces, también hablamos de los deberes y obligaciones, ¿no? No se puede hablar de derechos sin hablar de deber. Estos son compromisos adquiridos que corresponden al orden de la moral, del honor. Por moral se entiende que se realiza algo que contribuye al bienestar humano, ¿no? Esto está inscrito en la coerción. Más que todo, las obligaciones son cosas que van a ser impuestas, ¿no? Que están relacionadas a la coerción. Esto es sumamente importante de aclarar porque la moral corresponde al honor, ¿no? Contribuir a ese bienestar del ser humano. Pero en este caso, la moral también nos habla mucho de cómo se ha ido desarrollando la moral en la época antigua y la moral en la modernidad, ¿no? En el cristianismo estaba como una regla de conciencia, juridificando la moral de la conducta humana, ¿no? Y ya en la modernidad se puede ver un paradigma formalista, ¿no? Este paradigma formalista nos trae a entender lo que son los sistemas jurídicos contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, el sistema jurídico neorromanista, que está basado en el derecho romano y la tradición germánica, ¿no? Tiene un sistema legal con los ordenamientos de leyes que son escritas. El sistema jurídico common law, que no están promulgadas o sancionadas, ¿no? Que son las leyes o derechos comunes. También hablamos del sistema jurídico en la tradición religiosa, ¿no? En la familia jurídica, la aplicación del derecho, que tiene que referirse a la práctica religiosa, o el sistema jurídico socialista, ¿no? Que va a controlar los medios de producción y la economía con el propósito de proteger la clase obrera, ¿no? También tenemos el mixto híbrido, que son combinaciones de varios sistemas jurídicos para crear uno nuevo, ¿no? Y aquí tenemos la localización de cada uno de estos sistemas jurídicos que se han dado de forma más contemporánea, ¿no? Que responden a este formalismo jurídico. Ahora, para hablar de sistema jurídico, también tomemos en cuenta la cosmovisión, ¿no? Que representa este conjunto de principios y normas jurídicas. Por ejemplo, en la civilización sirio-no, ¿no? Se habla de solidaridad, verdad, respetar, vivir en armonía, ¿no? Entonces, todo este conjunto de reglas y normas también forma un sistema jurídico. Símbolos sagrados que tienen la función de sintetizar el etos de un pueblo, ¿no? En torno al carácter y la forma de vida. Este estilo de vida idealmente adaptado al estado de cosas descritas por la cosmovisión, ¿no? Obviamente hay un estilo diferente, ¿no? De lo que sería el sistema jurídico, porque por un lado, distintas etnias toman en cuenta, ¿no? El bien de la naturaleza y al final el derecho, no importa dónde esté, siempre va a recalcar, ¿no? La forma de percibir la vida, pero también tenemos este sistema formalista, ¿no? Que va en contra de todo lo que se conoce como el derecho desde la cosmovisión.